lo que no se puede cambiar ya no es problema, sino que es una realidad, tenemos que convivir con él. Pero en el caso del organismo ejecutivo, como usted decía, tenemos una ley del año 68 que lamentablemente no se aplica. Es una ley que, a pesar de que tiene ya cerca de los 40 años, o más de 40 años, es una ley, creo yo, bastante visionaria, en el sentido que, por ejemplo, establece la evaluación de desempeño, que ha sido una de las grandes modas, se puede decir, o de las grandes innovaciones, que se menciona como las grandes innovaciones en materia de servicio civil. Pues la ley establece procesos de evaluación de desempeño. Sí, está contenido en esta ley. Está contemplado en la ley. Es decir, la ley tiene vigencia, podríamos decir. Sí, es operativa, ¿verdad? No es una ley que podríamos decir obsoleta, sino que es una ley que en las condiciones actuales, bien aplicada, nos podría dar como resultado una administración pública más eficiente en materia de recursos humanos. Como le decía, el tema de la evaluación de desempeño, claro, el tema de que los concursos para acceso a la administración pública, a los puestos de administración pública, tienen que ser concursos públicos, de manera que se facilite el acceso a todas las personas, a todos los guatemaltecos en igualdad de condiciones a los cargos de la administración pública, a los puestos por oposición. O sea que son de los aspectos que ahora se señalan como fundamentales de publicidad y transparencia en todo servicio civil. Y esto pues ya viene establecido desde el 68. Claro. Tal vez es importante el comentario, ¿verdad, licenciado? Porque en parte un poco de la visión, un poco lo que visualizaba en este estudio el ingeniero Huitbe, que era prácticamente hacer una nueva ley, ¿verdad? Pero por lo que usted me dice, estamos pensando que esta ley es una ley que tiene vigencia, pero que hay que aplicarla debidamente. Sí, yo creo que el plantear, especialmente en temas tan complejos como la ley de servicio civil, una nueva ley, lo que da lugar es a que se quede en un invierno permanente, prolongadísimo, la resolución de un problema, porque entonces se dice, bueno, esperemos a que salga la nueva ley y entonces comenzamos a actuar. Y tenemos más de 10, 12 años de estar esperando una nueva ley, cuando podríamos haber dado pasos significativos aplicando al máximo posible la ley actual, y que pasa por un aspecto que creo que es esencial, que es que la Oficina Nacional de Servicio Civil tenga un poder real para organizar, ordenar y mantener, garantizar la estabilidad de los funcionarios, que no esté sujeta, que no sea una oficina de rango inferior, que supuestamente es una oficina que depende del presidente y tiene todo el respaldo de la presidencia, pero en la práctica tiene un rango inferior porque las personas que han nombrado generalmente a la Oficina de Servicio Civil son alguien que no se puede ver de tú a tú con los ministros. Y entonces es alguien que más bien obedece a los ministros en lugar de, podríamos decir, poner en cintura a los ministerios para que cumplan con las normas de la Ley de Servicio Civil. Usted ha usado muchos términos que aquí creo que son fundamentales, licenciado. A mí, por ejemplo, me preocupa verdaderamente el hecho de que se pierda permanentemente la institucionalidad, digamos, en los ministerios. Por ejemplo, cuando usted hablaba, por ejemplo, la evaluación, porque yo creo que solamente cuando tengamos un recurso humano rico, capacitado, experimentado y bien evaluado, que tenga seguridad, que tenga estabilidad, ¿verdad? Que no esté pendiente que con el nuevo gobierno, que con el nuevo director, que con el nuevo ministro que pasan con la camisa levantada todo el tiempo. Se pasa con la camisa levantada, nunca termina de cerrar las gavetas de su escritorio, sí, porque puede hacer que tenga que cambiarlo. Entonces yo creo que esa parte es fundamental. Pero también debe ser una visión de Estado prácticamente el hecho de buscar una despolitización, porque desafortunadamente muchas de las plazas del Estado son vistas como premio político, como botín político, que va a premiar a las personas que en una forma u otra se sienten con derecho por haber participado dentro de una campaña. Claro, y para eso se requiere entonces que la mayor parte de los puestos de la administración pública, los puestos permanentes, se puedan ganar o se pueda llegar a ellos por oposición, porque al haber ganado un puesto por oposición, pues hay una garantía de mérito, de capacidad comprobada, y que solo puede ser destituido en caso de faltas graves establecidas en la misma normativa.
Ahora, el problema es que nuestra legislación permite prácticamente el despido injustificado al señalar que en caso de despido injustificado podrá ser reinstalado o indemnizado. Entonces, a costa del Estado, yo tomo una decisión de despedir a alguien injustificadamente y hago que el Estado pague las consecuencias de mi decisión injustificada arbitraria. Le produce un costo económico, le produce un proceso legal, porque, por ejemplo, hay personas que son despedidas, apelan esto, ganan un juicio y el Estado probablemente años después se ve en la obligación de restituirlo, de pagar salarios caídos. Claro, y sí, hay quienes pueden ganar 5,000, 6,000, 8,000 quetzales al mes y a los 4 o 5 años reciben $500,000 de quetzales por indemnización, salarios caídos y todo lo demás. Claro, yo pienso que esto es bien importante que sea visto pues desde a nivel general en el Estado, porque yo le decía, debería ser una política verdaderamente orientada. Usted usó un término también que es el hecho de que ONSEC, por ejemplo, el cumplimiento de la ley de servicio civil necesita voluntad política, y esa voluntad política no necesariamente ha existido al ser ONSEC una oficina que no se le ha evaluado, digamos, o dado la posición que debería tener. Claro, y entonces esto no se resuelve, por supuesto que tal vez reforzando algunos aspectos en la ley se puede mejorar o fortalecer el papel de ONSEC, pero yo creo que es básicamente de voluntad política, no con cambiarle de nombre de Secretaría de Servicio Civil, porque ahí sí que la mona, aunque se vista de seda, pues mona se va a quedar. Yo creo que no es problema la solución no es cambiarle de nombre, sino que haya una real voluntad política de, como decía, el máximo posible de cargos de la administración pública sean por oposición. Y sea un rango, una cantidad muy pequeña de cargos, los que se llaman de confianza, de libre nombramiento de confianza. Bueno, aún eso debían de ser por oposición, pensaría pues, yo, ¿verdad? Bueno, eso sería lo ideal. Hay países como, por ejemplo, Canadá, donde cuando hay cambio de gobierno, el único que cambia es el ministro. Los viceministros son funcionarios de carrera. Ahora, esto lo que exige el licenciado para mí es el hecho de que la evaluación previa a que una persona asuma su posición debe ser una selección muy específica, muy reglamentada, con requisitos muy objetiva, muy imparcial, sin sesgo, cumpliendo todos los requisitos, ¿verdad? Claro. Porque uno de los grandes temores que hay y que efectivamente puede suceder es el hecho de que gente no capacitada a través de un nombramiento en algún tipo de posición se vuelva inamovible. Claro. Entonces la burocracia del Estado va creciendo a través de tener gente que llegó, que ya no se puede remover, gente que apela el hecho de ser destituido, en fin, ¿verdad? Pero esto nace todo de que no existe un mecanismo de evaluación, de promoción, de capacitación. Sí, que no se han establecido, la ley lo permite, como decía, pero no lo han establecido. Y el otro tema que usted mencionaba, que también creo que es importantísimo recalcar, es que estabilidad no es sinónimo de inamovilidad. Exactamente. La estabilidad está garantizada en la medida que el servidor público cumpla con sus obligaciones y no cometa faltas graves. Pero si comete faltas graves en el ejercicio del cargo, tiene que ser objeto a través de un debido proceso, puede y debe ser despedido. Entonces, no debe confundirse la estabilidad con la inamovilidad, porque eso sí, pues lleva a que la gente se considere dueña de por vida y de aquí no me mueve ni Dios Padre y entonces yo hago lo que me da la gana, que es lo que muchas veces sucede. Y eso pues requiere entonces procedimientos ágiles, para que también un procedimiento de despido, pues que tal vez usted lo inicia cuando llega a un cargo y primero sale del cargo y el procedimiento no ha llegado a su conclusión.